glorificamos. Te damos la gloria y la honra, Dios. Santo, santo, Gracias, santo, Señor, santo, por santo, estos momentos santo, de adoración, aleluya. Señor mío. Bendecimos Gracias, tu Padre. nombre. Bendecimos tu nombre, Jehová. Porque eres tú quien toma el control, Padre Santo, de cada palabra que sea dirigida en este lugar, Dios amado, a través de estas redes sociales, Señor. Te damos gracias por ello. Gracias te damos, Señor. En estas pasadas semanas, el Señor me ha permitido tener diferentes experiencias con personas allegadas y unas no conocidas, en la cual el Señor me mostraba una soledad en cada una de esas personas que yo había tratado. Una de ellas, conocida por 3 o 4 años, pero que yo no había mirado el sentir de esa soledad que cargaba. Al igual que otra llamada que llegó a nuestros teléfonos, que también cuando pude dialogar con esa persona, cargaba un sentido de soledad. Pero esa soledad es uno de los lugares más profundos que carga el alma del ser humano. No siempre ese sentir se nota, no es palpable, pero no siempre se carga por fuera, se muestra por dentro, como un eco que no tiene respuesta. Pero sin embargo es precisamente allí, en ese espacio silencioso, donde nadie más parece entrar, solamente Dios es el que entra y suele revelar con ternura esa forma más íntima de ese ser humano. Te adoramos, Dios. Cuando la soledad se vuelve un valle, hay momentos en los que la soledad no es elegida, sino es impuesta. A veces podemos ver una silla vacía en nuestro hogar. Sí, Señor. Podemos estar faltos de esa llamada que no llega. Aleluya. Pero también un abrazo que nos hace falta. Santo Jesús, Santo Jesús. En ese momento, una oración que no parece tener eco o una contestación a la que tú haces. En esos momentos el corazón puede preguntarse si Dios realmente me está viendo, si realmente escucha mi oración o si realmente está conmigo. Pero a esas dos personas le hice recordar que la palabra de Dios dice que cercano Él está a los quebrantados de corazón. Amén. No dice que está observando de lejos la situación tuya, es que está cercano, como tú puedes estar pasando en estos momentos difíciles. Aleluya. Y hoy te quiero decir, Dios está cercano a tu situación. ¿Qué significa? Que tu dolor no le espanta a Él, no lo saca de carrera. Eso significa que tu dolor Él lo está viendo, que tu silencio a Él no lo confunde en esta preciosa mañana. Poderoso. Que tu cansancio no lo aleja, pero la soledad es el lugar de encuentro que el Señor tiene para ti. Muchos de los grandes encuentros con Dios ocurrieron en momentos de soledad. Podemos ver a un Moisés que escuchó la voz de Dios en un momento de soledad que hizo que cambiara su vida. Podemos ver a un Elías bajo el enebro, donde allí Dios fortaleció cuando ya él no podía más. Pero también podemos ver a un Jesús en Getsemaní, allí quebrantado, y aprendemos que incluso el Hijo de Dios conoció la angustia de sentirse solo. La soledad no es señal de un abandono. Muchas veces es el taller donde Dios nos va formando, donde Dios va trabajando en silencio en cada uno de nosotros. Él no desperdicia ningún valle, porque es el momento donde Él aprovecha ese sitio. Lo que hoy duele, mañana puede convertirse para ti y para mí en un testimonio. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, al igual que yo. Eso no es un castigo ni un olvido. Es una señal de que Dios no se ha cansado de ti. No es señal de eso. Es un espacio donde Él quiere recordarte quién eres y cuánto Él te ama.
En esta mañana, cuando nadie te ve, Dios te mira con esa compasión. Cuando nadie más te escucha, Dios recibe cada suspiro como una oración. Cuando nadie más te abraza, Dios te rodea con su vida y con su presencia. Al terminar las palabras con mi amigo, esa persona me dijo, no tan solo las palabras que me has dado de parte del Señor, yo necesitaba, sino necesito de ese abrazo de un hermano. Y es por eso que aunque tú te sientas solo, Dios obra en comunidad. Hay un cuerpo de Cristo que se llama iglesia que tú te puedes acercar. Hay un cuerpo de Cristo que tú te puedes acercar a ese hermano, a esa hermana, para que entonces juntos impulsen la fe que tú necesitas. Al igual que te puedes allegar a un pastor que te puede dar no tan solo la instrucción, sino ayudarte a seguir hacia adelante en el camino del Señor. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Mi esposa con ustedes. Sí, Señor, te adoramos, Dios, adoramos, Dios. Gloria a Dios, Damos gloria aleluya. al Señor por esas hermosas palabras. Te alabamos, Porque Señor. realmente Te muchas glorificamos, veces Jehová. rehuimos a ese tiempo de soledad, pero definitivamente los tiempos Gracias, de Señor. aparente soledad son Aleluya. oportunidades Oh, para grandes experiencias con el amado. aleluya. Son oportunidades para poder ver a Dios de alguna manera formando en nosotros, aún liberándonos. Aleluya. Oh Señor, te Santo Dios. adoramos porque tú eres bueno, aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú eres Aleluya. bueno, yo no sé si tú puedes adorarlo en Bendecimos, esta hora Jehová. conmigo. Te glorificamos, Yo no sé si en esta Señor. hora tú Aleluya. puedes engrandecerlo conmigo, Te aleluya. bendecimos, Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, podemos darle un Gracias, aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Podemos reconocer su Gloria bondad. a Podemos proclamar Santo, su Jehová. grandeza. Aleluya. Porque Él Gracias, es bueno, Señor. porque Él es bueno, porque Él es bueno. Aleluya. Alabanza a Dios. Qué bueno es adorar al Señor. Santo Jehová. Y estamos más que regocijados en esta hermosa mañana. Amén. Aleluya. Por la oportunidad que Dios nos da una vez más de poder proyectarnos a través de esta plataforma, Aleluya. trayendo nuestro programa, aleluya, Rema en Casa, el ministerio, aleluya, Rema, el cual Dios ha puesto en nuestras manos Aleluya. para poder Gracias, llegar Dios. con una palabra a tu necesidad. Y en esta mañana, luego de unas semanas enferma, aleluya, el Señor nos permite a poder allegarnos y queremos adorarlo porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos que si no es por su gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? Qué lindo es poder, aleluya, creer que aún a través de este medio Dios puede llegar a tu casa, puede llegar a tu habitación, puede llegar a donde tú estás y tocarte, aleluya, de manera que aún esa sanidad, esa fortaleza que estás necesitando, tú la recibas. Porque a veces creemos que estamos solos, pero es cuando más cerca el Eterno está con nosotros. Por eso puedo decirle que esta mañana, como dice la alabanza, puedo sentir esos vientos de gloria, puedo sentir esa gracia, esa aleluya, ese favor de Dios en nuestras vidas, ministrando, fortaleciéndonos. Por eso oramos en esta hora, Dios Padre amado, creyendo que toda palabra que fluya desde este lugar es tu boca hablando a través de la nuestra, Padre. Eres tú ministrando, eres tú trayendo sanidad, eres tú, Señor, levantando, eres tú, Señor, afirmando. Por eso sopla hoy desde el monte, Espíritu Santo, y trae aliento, aleluya. Avívanos, avívanos, avívanos. Te adoramos, Señor.
Gracias, Señor. En esta mañana damos gloria al Señor porque su bondad es grande para con nosotros. Y como dijera mi esposo, Gracias, también Padre. recibimos recién también una llamada de alguien desesperado, Aleluya. necesitando de una oración para recibir la paz de Dios en su vida porque el enemigo le había puesto quitarse la vida. Por eso la iglesia tenemos que estar alerta, porque hay gente que necesita la respuesta de alguien que diga yo sé, porque yo conozco a un Cristo de poder, yo conozco a un Dios que transforma. Esto no es asunto de llenar un lugar, esto es asunto de que Cristo sea revelado. Hay tantas personas necesitando de un abrazo, hay tanta gente necesitando, aleluya, de alguien que lo levante en sus momentos de crisis. Sí, Señor, aleluya. Tú me ensanchas con poder, aleluya. Tú eres bueno, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Espíritu Santo. Por eso en esta hora, ministra, Aleluya. ministra con Gracias, amor, Padre. aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Y en esta mañana estamos aquí nuevamente y comenzamos en esta mañana una nueva serie titulada o bajo el tema Incomparable, aleluya. Santo Dios. Yo no sé si ustedes han podido tener oportunidades donde podemos tener el comparar. O nos hemos tenido experiencia donde hemos dado la tarea de comparar situaciones, de comparar personas, lugares. Santo. Pero algo sí que no podemos hacer es comparar a Dios. Porque Él es incomparable. Porque Él es incomparable. Por eso en esta mañana yo te voy a pedir que tú nos acompañes al libro de Mateo, capítulo 9, en el verso 35. Y vamos a estar hablando ahí, leer esos versos primeramente, y vamos a estar hablando bajo ese tema incomparable. Vamos a ver a ese Jesús incomparable, pero primeramente vamos a abrir esta serie con un Jesús incomparable en su compasión. Ha sido un tema que aún a mí misma me ha ministrado. Y vamos a la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 36 nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vuelvo a repetir este verso y quiero que prestes atención. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor añada bendición a su hermosa palabra en esta mañana. Y el tema nuevamente, hablando incomparable en su compasión, el Dios que se conmueve. Como te inicié hablando en esta mañana, hoy damos comienzo a una nueva serie, Aleluya. la cual vuelvo y te lo repito porque quiero que se quede en tu psiquis, quiero que se quede gravitando en tu mente. Incomparable. Y durante las próximas semanas estaremos emprendiendo el recorrido
milagros. Nos enfocaremos más allá de los milagros de Jesús. Y al escuchar esta frase de incomparable y de hablar más allá de los milagros de Jesús, podría llevarnos a pensar o hacernos la pregunta: ¿por qué ir más allá de los milagros si precisamente estos forman parte de la historia que conocemos de Jesús, de aquello que conocemos de Jesús? Pero después de todo, cuando nosotros pensamos precisamente en Jesús, podemos decir en esta mañana que nuestra mente también puede viajar a diferentes escenas que nos han inspirado. No entiendo, Manuel. En la música. Que nos han inspirado a generaciones enteras acerca de ciertos milagros que no tan solo nos han inspirado, sino que nos han impartido. Podemos mencionar, por ejemplo, aquellos ciegos que recuperaron la vista. Podemos hablar del paralítico de Betesda. Podemos mencionar y recordar cuando Jesús caminó por el mar hacia aquellos discípulos que estaban atemorizados. Podemos aún, Señor, en esta mañana, oh Dios, ayúdanos. Podemos recordar y traernos a nuestra mente aquella maravillosa escena en un momento de dolor y de confusión de Marta y María, cuando Jesús levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Es natural que podamos recordar esos momentos, porque de alguna manera nos hemos visto también identificados. Porque realmente cada milagro que Jesús desató en su travesía en la tierra, realmente fueron milagros extraordinarios que han captado la atención de creyentes y de no creyentes a lo largo de los siglos. Y podemos decir en esta mañana: gloria a Dios por los milagros de Jesús. Gloria a Dios porque esos milagros despertaron de alguna fe en mí. Gloria a Dios por cada sanidad. Porque realmente la mayor sanidad que podemos recibir es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios, en esta mañana podemos decir por cada intervención sobrenatural que hemos podido experimentar en nuestras vidas de alguna manera. Sin embargo, quiero decirte a ti en esta mañana que mientras estaba reflexionando y estructurando esta enseñanza para esta serie, una pregunta comenzó a surgir, comenzó a gravitar. Y la pregunta es: ¿qué sucede si nosotros como seres humanos, como gente que tiene necesidad de Jesús, que ha venido a Él por su gracia, nada más nos quedamos admirando y enfocados en los milagros, pero nunca lleguemos a conocer a ese Jesús de los milagros? Nunca lleguemos a una transformación por una intimidad real con Jesús, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. ¿Qué podemos hacer si es más importante no tan solo experimentar el milagro, sino intimar, conocerlo más de cerca? ¿Qué pasa si solamente conocemos sus obras, pero no lleguemos a conocer su corazón? Yo creo que son preguntas que nosotros como iglesia, como gente redimida, tenemos que llegar a un momento a hacernos. Porque realmente no podemos
podemos ignorar los milagros, porque los milagros nos muestran que lo que Jesús es capaz de hacer en el ser humano, lo que Jesús es capaz de transformar en el ser humano. Pero el conocerlo a Él, el conocer su carácter, me revela quién realmente es el Dios Todopoderoso. Yo puedo maravillarme ante su poder y aún así perder de vista aquello que lo hacía a Él tan diferente de cualquier otra persona que haya podido conocer, que haya existido y aún puede existir. Y esa diferencia realmente debe de ser importante. Traigo esta reflexión que nos conduce a estas preguntas y aún otras preguntas más que había en el corazón de Jesús, que lo movía a Él a actuar de la forma que Él actuaba. Cómo respondía cuando se encontraba Él frente al sufrimiento humano. Cómo miraba a Jesús, aleluya, a quienes habían sido de alguna manera rechazados por la sociedad, rechazados por la religión, rechazados por los sistemas. ¿Cómo? Dime, hazte la pregunta tú también. ¿Cómo trabajaba o trataba a Jesús a aquellos que cargaban sobre sus hombros el peso de la culpa? Pero no solo la culpa, el peso también de la vergüenza y el peso del dolor. Santo Dios. Aleluya. Son preguntas intencionales. Gracias, Señor. Son preguntas que todo aquel que ha nacido de nuevo debe de hacerse la pregunta. Porque yo creo que nosotros no podemos ignorar que Jesús llegó al mundo con la intención no tan solo de salvarlo y alcanzarlo, porque había un problema, había una crisis de eternidad, pero Él vino a revelar al Padre. Y algo que he tenido que aprender en este tiempo es que Jesús, de la misma forma que reveló al Padre, también espera que nosotros, como iglesia, revelemos su carácter, revelemos a Jesús. Si queremos descubrir entonces quién es Jesús realmente, nosotros necesitamos mirar más allá de sus obras y acercarnos, como te mencioné, a su carácter. Porque curiosamente, siglos antes de que Jesús caminara por aquellos caminos polvorientos de Galilea, este escenario que estoy leyendo un verso atrás, comienza a hablarnos que Él mismo se había planteado la pregunta que nos ayudaría a nosotros a entender, o nos ayuda a entender por qué esa búsqueda del hombre era tan importante. Podemos ir al libro del profeta Isaías. Cuando el mismo Dios, a través de los labios del profeta, le hace la pregunta al pueblo, diciéndoles: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. ¿Te has hecho esa pregunta? Gracias, Dios. ¿Te has hecho esa pregunta?
Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me compararéis? Dice el Santo. Esa pregunta es importante, es necesaria para nosotros como iglesia. Esta pregunta es importante, es necesaria, porque vivimos en una cultura de comparación. Vivimos constantemente haciendo comparaciones. Comparamos a las personas. Comparamos las capacidades de unas entre otras. Comparamos los líderes de este tiempo. Comparamos las generaciones. Aún podemos hacer comparación de ministerios, de iglesia, de logros. Podemos comparar el valor de las cosas. Pero cuando Dios me pregunta a mí, ¿con quién me van a comparar? Yo tengo que llegar a la conclusión de que la única respuesta posible es que no existe nada, que no existe nadie que pueda comparar o que pueda ocupar un lugar de comparación, porque Dios no puede compararse, no lo podemos comparar con nadie. Nosotros no podemos comparar a Dios con nadie. Isaías mismo lo llama el santo, y cuando él está hablando de santo, él no está hablando de una expresión únicamente de pureza moral. Él está hablando de alguien completamente distinto, de alguien único, de alguien separado de los demás. Isaías está hablando de un Dios que no tiene rival, de un Dios que no tiene equivalente y que no puede ser jamás colocado junto a nadie con quien pueda comparársele. Él es sencillamente, como dice el tema de la serie, incomparable. Dios es incomparable. Jesús es incomparable. Puedes adorarlo. Gracias, Dios. Qué lindo que Él es incomparable. No podemos compararlo. Los hombres fallan, pero Él sigue siendo fiel. Señor. Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es todo. Aleluya. Es incomparable. Precisamente allí surge una inquietud inevitable. Si Dios es tan grande, Santo, si Jesús es único y tan diferente a todo lo que nosotros podamos conocer, ¿cómo podemos conocerlo realmente? ¿Cómo podemos saber cómo es su corazón? ¿Cómo responde al sufrimiento humano? ¿Cómo mira a quienes viven quebrantados por la vida? Gracias, Señor. Porque el salmista dice en el Salmo 103 que Él se acuerda de que somos polvo, de que Él no nos paga conforme a nuestra justicia. Por eso es que Él es incomparable. Y nosotros encontramos uno de los problemas más silenciosos de nuestro tiempo. Porque la comparación no solo ha contaminado la manera de que como nosotros estamos viendo a Jesús o podemos ver a Jesús. La comparación no solo contamina esa manera de verlo, sino que vivimos como comparando todo, incluso muchas veces hasta nosotros mismos nos comparamos. Y lo cierto es que de vivir comparando aquellos, los
nosotros, comparándonos a nosotros mismos, buscando cómo comparamos a Dios. Llega un momento en que el resultado es agotador. ¿Por qué? Porque la comparación muchas veces termina o para o concluye en el orgullo. Sí, Señor. Digo el orgullo, ¿por qué? Porque a veces creemos que somos los mejores. A veces podemos también caer en una frustración cuando llega el punto en que nos creemos tan malos que no merecemos nada. Pero eso no puede producir descanso. Más bien, es más lindo poder comprender que fuimos creados para contemplar a Jesús, para descansar en Él, no para medirnos los unos a los otros, sino de que su bondad cubre toda, aleluya, multitud de pecados, y que su presencia, su sacrificio, su amor nos hace perfectos delante del Padre. Gloria a Dios. Por eso muchas veces el ser humano termina reduciendo a Jesús a una experiencia de domingo. Lo reducimos muchas veces a un recurso o a una opción para un momento de necesidad o difícil en nuestra vida. Lo reducimos a la capacidad solamente de proveedor. Yo voy a Jesús porque Él me va a suplir. Voy como aquella gente que caminaba buscándolo constantemente, y en un momento dado Jesús expresa: ustedes me buscan porque les di de comer. Ustedes me buscan porque simplemente hay intereses personales. Pero qué lindo que nosotros podamos entender que a mí no me mueve una experiencia de domingo el buscarlo a Él, que a mí no me mueve buscarlo simplemente para que provea cada necesidad en mí. Tampoco me mueve el buscarlo en un momento donde yo entiendo que necesito un milagro, una necesidad, sino que ahora yo puedo entender, aleluya, que Él vino a ocupar un espacio dentro de mi vida, que Él vino a resolver mi problema de identidad, y que dentro de ella, al acercarnos, al reconciliarnos con Dios, no tan solo resuelve ese problema, sino de que ahora me lleva a conocerlo, a intimar, para que ahora yo pueda comprender que es más que eso, que hay algo mayor, que ahora Él quiere que lo que Él recibimos de Él por gracia, yo también lo pueda dar a otros. ¡Wow! Santo Dios. Esto es poderoso. Porque el escritor mismo de los Hebreos contempla la persona de Jesús haciendo esta declaración extraordinaria cuando Él afirma el esplendor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Eso es Jesús. Jesús no es una versión parcial de Dios. Jesús es el Dios revelado, es el Dios manifestado, es Dios en persona. Por eso cuando lo vemos a Él, vemos a Dios. Por eso cuando escuchamos a Jesús hablar, estamos realmente escuchando el corazón del Padre. Por eso cuando se le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, Él le responde a Felipe: oh bendito Dios, oh Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros, tanto tiempo he estado moviéndome con vosotros, pero todavía tú no has visto al Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Jesús
ama, nosotros estamos experimentando el amor del Padre. Cuando Él se acerca, cuando estamos quebrantados, estamos entendiendo cómo el Padre responde a nuestro sufrimiento. En otras palabras, si queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que andar con Jesús, tenemos que experimentar a Jesús. Por eso esta serie se llama Incomparable, porque al observar a Jesús descubrimos al Dios que no tiene comparación. Y si vamos a comenzar este viaje, esta serie, quiero decirte en esta mañana que conocer a Jesús realmente hay una oportunidad para ti. Hay un lugar donde tú y yo podemos empezar, donde debemos de comenzar con una de las características más hermosas y repetidas en la vida de Jesús, y es precisamente su compasión. Esto es poderoso. Amén. Perdónenme que todavía estoy. Me exalto, porque amo hablar de Jesús. Y estoy en esa recuperación. Pero si hay un lugar donde esa naturaleza incomparable se manifiesta, o podemos verla manifiesta de una forma clara y extraordinaria, es precisamente en este verso 9 de Mateo, verso 36, cuando dice que Él, viendo a la multitud, tuvo compasión de ella. El texto nos dice, un verso antes, y lo voy a leer, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda violencia en el pueblo. O sea, en otras palabras, las multitudes iban en aumento. Cada día que Jesús recorría cada ciudad y cada aldea, eran más los que se iban añadiendo. Y podemos ver que el texto nos dice que mientras Él pasaba en esas ciudades y aldeas, iba enseñando en las sinagogas, iba anunciando las buenas nuevas del reino, pero de repente vemos que en el verso 36, la narrativa que estaba ocurriendo en el verso 35 se detiene. Se detiene. A pesar de que hay gente que llega buscando respuesta, que llega buscando alivio para sus cargas y aún esperanza en medio de las circunstancias que ellos están viviendo, política, económica, social. Algunos venían detrás de un milagro, otros estaban buscando una palabra, muchos simplemente estaban encontrando un lugar o buscando un lugar donde descansar. Pero el Espíritu Santo en esta mañana quiere que tú y yo observemos algo más profundo para nosotros como iglesia. El Espíritu Santo quiere que levantemos la mirada y comencemos en esta hora a mirar como Jesús empieza a mirar. Te dije que la narrativa se detuvo, porque cuando Jesús levanta su mirada, Él, aleluya, observó, dice la Escritura. Esto es poderoso. Santo Dios. Esto es poderoso. Porque algo que nosotros tenemos que aprender es a observar.
Gracias, Dios. Aleluya. Tenemos que aprender a observar. Porque el problema es que constantemente estamos mirando hacia adentro. Pero no estamos observando lo que Jesús ve. Porque cuando nosotros observamos, nosotros vamos a ver algo más. Nosotros quizás se nos va a abrir nuestra mirada, nuestra mente. Porque esta palabra de observar me va a llevar a confrontar. Esa palabra de observar me lleva a ver algo perfecto, no a mirarlo de una forma superficial. Y en el Nuevo Testamento esa palabra observar es tereo, que también significa guardar, observar atentamente, mantener. O sea, Jesús, cuando dice la Escritura que Él estaba observando, Él estaba, aleluya, mirando con los ojos del Padre. Él estaba observando, mirando algo más adentro. Aleluya, gloria a Dios. Porque no se trata de mirar más, sino se trata de comprender para saber cómo responder. El observar el corazón, las cargas, las intenciones, las necesidades, nos invita a reflejar una atención cuidadosa que el mismo Dios tiene de cada persona. Entonces me tengo que preguntar, ¿simplemente estoy viendo lo que ocurre o simplemente estoy observando para poder ejercer discernimiento, compasión y la obediencia del Padre? Gracias, Señor. Porque dice el verso que Jesús observó, o sea, y al ver las multitudes. Esta palabra es una de las palabras más intensas del Nuevo Testamento. Porque me lleva a otro término que no lo puedo pronunciar, no lo sé pronunciar, pero describe una conmoción profunda en las entrañas. Cuando Jesús se detiene y mira y observa de cerca las multitudes, podemos decir que algo se despertó en él. Algo surgió dentro de él. Y esto es importante para nosotros como iglesia. Y cuando él hace esto, esa conmoción profunda en sus entrañas me está hablando a mí que al observarla no fue que Jesús tuvo lástima de ellos. Porque hay veces que ese es el sentimiento que brota en algunos corazones. Jesús no tuvo lástima de ellos. Tampoco
sintió una simpatía, tampoco se refirió a una oportunidad para hacerse fama, para decir, wow, cuántos seguidores tengo. Sino que esto me habla que esto se refiere a un dolor profundo que sacudió su interior. Santo Dios. Te alabamos, Señor. Vuelvo y te repito, Jesús no observa las multitudes de la distancia únicamente, sino que al observarla dentro de él se despertó un peso al ver la condición de ellos. Santo. Porque no es el hecho de ver una multitud, sino se trata de una carga. Y es aquí donde encontramos el corazón realmente del pasaje. Despierta, iglesia. Porque muchas veces nosotros prendemos la televisión, escuchamos las situaciones, los problemas que aquejan al país, que aquejan el mundo, nuestras comunidades, y tendemos a expresar estas palabras que yo personalmente las he escuchado. El mundo se va a acabar. Cristo está a la puerta. Es una realidad, Cristo está a las puertas. Pero porque está a las puertas, porque nos ha alcanzado para ser testigos, para ser embajadores, para, aleluya, poder hacer una labor, cumplir una encomienda. Lejos de expresar con nuestros labios, el mundo se va a acabar, Cristo está cerca. Debiera de decir nosotros, esta es una oportunidad para presentar al Padre. Santo Dios. Ay, ay, ay. Yo espero que no se vayan los amenes. Gloria a Dios. Porque eso fue lo que se despertó en Jesús. Una compasión. ¿Y por qué Jesús se compadeció? ¿Por qué Jesús sintió aquella conmoción en sus extrañas? Gracias, Señor. Dice aquí, el verso 36, porque las multitudes estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Te mencioné que llegamos al corazón de este pasaje. Porque fíjate bien, Jesús se nos dice en el pasaje que vio a las ovejas como quienes no tenían pastor. No dice aquí que ellas estaban sin religión. No dice aquí que no habían sinagogas. No dice que ellas no tuvieran un sistema religioso funcionando en ese tiempo. Porque lo cierto, había escribas, habían fariseos, habían maestros de la ley, había estructuras religiosas funcionando. Santo. Pero aún así, aquellas personas estaban viviendo como gente que no
tenían pastor. Como gente que no estaban siendo apacentadas. Como gente que no estaban siendo cuidadas. Y el problema no era la ausencia de actividades religiosas como hoy tenemos tantas. Congresos, conferencias. Sácala, que parece que me gusta. Actividades de mujeres, de hombres. Y lo cierto es que, a diferencia de lo que te digo, como nosotros nos expresamos hoy cuando escuchamos las noticias y los problemas de nuestro tiempo, Jesús no vio problemáticas. Jesús no los vio a ellos como una carga que posiblemente los líderes políticos y religiosos de aquel tiempo pudieran ver. Jesús no miró a una multitud molesta buscando, sino que Él pudo ver a personas confundidas, a personas heridas, a personas buscando dirección. Vio a personas con una necesidad espiritual profunda. Mientras los religiosos de aquel tiempo solamente veían el pecado, lo que tus padres hicieron, lo que tú hiciste, Jesús ve a gente que lo que necesitan es tener un encuentro, es conocer a aquel que es capaz de transformar no solo su atmósfera, no solo su presente, sino su problema que era mayor espiritual. Todos aquellos estaban viendo tantas cosas. Miraban multitudes. Roma miraba las mismas multitudes. Todos estaban viendo lo mismo, pero nadie estaba viendo lo que Jesús estaba viendo. Jesús estaba viendo un momento, una oportunidad de dar a conocer el corazón de Jesús. Estaba viendo la oportunidad de poder presentarse como aquel que había venido para salvar, rescatar, reconciliar. Por eso una y otra vez los evangelios nos muestran que antes de sanar una herida, Jesús veía antes de responder a una necesidad. Santo. Se conmovía. Antes de restaurar una vida, Él permitía que el dolor de esa persona tocara su corazón. Su ministerio no estaba únicamente marcado por demostración de poder, sino por una profunda sensibilidad ante aquellos que estaban sufriendo. Por eso este primer viaje de esta serie vamos a contemplar a un Jesús como el Dios que se conmueve. Porque pocas cosas revelan mejor quién es Él que la manera en que responde ante el dolor de las personas que encontró en su camino. Que pocas escenas nos van a permitir descubrir ese corazón con tanta claridad como la que estamos viendo en este pasaje. Porque vuelvo y te repito, la tragedia no era la falta o la actividad religiosa. El problema no era la ausencia
en sí per se de un cuidado. Aquellas personas estaban escuchando enseñanza, pero seguían sin dirección. Conocían las normas, conocían la ley, pero no tenían consuelo. Estaban rodeadas de una religión, pero seguían sin experimentar el corazón de Dios. Y en esta mañana el Señor te dice, más que poder, más que sanidad, yo estoy interesado de que tú conozcas el corazón de Dios, porque cuando tú conoces el corazón de Dios, tú te sientes amado. Cuando tú conoces el corazón de Dios, tú puedes decir como Job, me sane o no me sane, yo voy a adorarlo. Yo sé que mi Redentor vive y aún en su momento Él me va a levantar del polvo. En otras palabras, Mateo está utilizando una de las palabras más intensas, la reacción de Jesús, su compasión, una expresión que describe, Él se ha conmovido en gran manera por mi necesidad y yo no le sirvo por lo que Él me pueda dar. Ahora yo le sirvo por lo que Él es, por lo que Él representa, porque Él es incomparable. Gracias, Señor. Mi alma te Él es alaba. incomparable. Gracias, Dios. Él es incomparable. Él es incomparable. Y esa comparación Santo. es sin igual. No podemos compararlo. Por eso, cuando Jesús contempla aquellas ovejas dispersas, no reaccionó como los líderes de ese tiempo, sino que se movió. Sino que su primera manifestación ahora se vuelve en la evidencia incomparable, porque no se trata de un milagro, sino de alguien que se compadece de mi dolor. Aleluya. Y quiero ser breve porque el tiempo ha transcurrido y sé y entiendo que nosotros pues comenzamos un poquito más tarde en esta mañana por situaciones, la internet y tantas situaciones que domingo tras domingo a veces estamos teniendo. Pero Jesús es incomparable porque Él posee un corazón grande. Cuando los demás se alejaban de los leprosos, Jesús los tocaba. Cuando los demás condenaban a los pecadores, Jesús los llama al arrepentimiento y los restauraba. Cuando los demás veían multitudes, Jesús estaba viendo ovejas. Y cuando los demás veían un problema, Jesús veía a una persona, veía a un ser humano, veía la oportunidad. Y cuando los demás imponían carga, Él solamente ofrecía un descanso. Santo. Venid a mí y yo os haré descansar. En esta mañana Jesús nos dice, venid a mí y yo los haré descansar. Mientras otros utilizaban el escáner de la comparación, Jesús se compungía en su interior, en sus entrañas. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Hay gente dispersa, no les falta religión, están dispersas porque les falta pastores, porque les faltan quien las paciente. El mundo va a conocer mejor a Jesús cuando vea en nosotros mismos reflejado el corazón que lo hizo a Él incomparable. Wow. Podemos adorarlo. Santo es Dios. Podemos adorarlo en esta mañana. Gracias, Señor.
Podemos exaltarlo en esta mañana. Podemos decir, wow, Señor, ahora yo puedo mirar de otra manera. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Porque sabes, hay una característica bien importante en este pasaje que nos debe también a nosotros de identificar. Y quiero dejártelo, no de una manera de que nosotros nos estamos juzgando, porque simplemente estamos enseñando y la palabra de Dios siempre trae para nuestras vidas un rema poderoso que nos ayuda para que nosotros podamos ver de la forma que Jesús quiere ser visto. Mientras algunos ven oscuridad, Jesús ve una cosecha. Porque inmediatamente Jesús dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Mientras algunos ven el colapso de la sociedad, Jesús ve a personas que necesitan ser pastoreadas. ¿Está el mundo peor? ¿Cómo lo está viendo Jesús? Porque no es demasiado tarde. Todavía hay algo que nosotros podemos hacer. Todavía hay una oportunidad. Todavía hay gente que alcanzar, que rescatar. Y esto yo lo conecto con Romanos 8 cuando dice que aún la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Vengo a decirte que lo que tú y yo podamos ver en este tiempo que está surgiendo en el mundo es que el cielo nos está llevando a abrir los ojos desde el lente del Espíritu, sentir en nuestras entrañas un dolor inmenso que nos lleve a decir, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, voy a presentar a Jesús. Aquí hay mujeres que han sido abusadas, voy a utilizar lo que Él me ha dado para sanarla. Esta es la oportunidad de poder hacer alguna provisión, esta es la oportunidad de traer libertad, de traer, aleluya, la cosecha. El mundo está esperando manifestación. La tierra no está esperando que nosotros continuemos comparando, haciendo análisis. No. La tierra está esperando que los hijos se despierten, que los hijos que son la luz del mundo, aleluya, se reflejen en la oscuridad, donde alguien pueda decir, ahora veo luz, ahora veo esperanza. El segundo error que no podemos seguir haciendo es comparando a Jesús con otros sistemas. Aquí aparece el otro extremo, porque hay quienes ven las necesidades, pero están buscando respuestas en otros lados, en otras partes. Están buscando respuestas en la cultura moderna que realmente no ofrece alternativa. Están buscando resolver en medio de la filosofía, en medio de la psicología, ideología, lo que dicen los influencers, lo que dice la política, espirituales
algunas de ellas sí pueden aportar observaciones útiles sobre la conducta humana, pero ninguna de ellas podrán hacer lo único que es capaz de hacer Jesús. Y la Escritura simplemente nos dice en esta mañana: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Muchos pueden ofrecer información, pero solo Jesús puede traer transformación. Muchos pueden ofrecer consejo, pero Jesús ofrece redención. Muchos pueden ayudarte a ministrar heridas, pero solo Jesús puede sanar tu corazón. Muchos pueden enseñarte a cómo convivir con esa culpa, pero Jesús es capaz de removerla. Gloria a Dios. Santo. Muchos pueden ayudarte a encontrar significado. Pero Jesús es el significado de nuestra vida. Por eso te vuelvo y te hago la pregunta de parte de Dios: ¿con quién me comparas? ¿Con quién me compara? Si no, aleluya. Porque Dios no es comparable, es incomparable. No porque Él tenga miedo de la comparación, sino porque toda comparación termina siendo insuficiente. Nadie nos ama como Él. Nadie me va a perdonar como Él, porque siempre en algún momento nos señalarán la falta, pero nadie restaura tampoco como Él, y nadie se compadece como solo Él se compadece. Jesús es incomparable porque ve lo que nadie ve. Porque ama como nadie ama. Santo. Porque responde como ningún otro responde. Y estamos aprendiendo entonces a mirar como Él ve. Gloria a Dios. Vuelvo y te repito, la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Y algo que te decía que debe de identificarnos a nosotros como iglesia es compasión y servicio. Quiero ir cerrando con esto. Compasión y servicio. Santo. Nosotros queremos identificarnos por gente de poder, por gente influencer, por gente, como podemos decir, públicos. Pero Jesús quiere que la iglesia se conozca o se revele como gente de compasión y servicio. Pastora, ¿por qué compasión y servicio? Porque la compasión y el servicio son dos marcas inseparables de todo verdadero seguidor. La compasión me permite ver a las personas como Jesús las ve. Y cuando yo puedo ver a las personas como Jesús las ve, el servicio me va a mover a responder como Jesús respondió. Por eso cuando una iglesia pierde la comparación, termina viendo, pierde la compasión. Termina viendo problemas donde Jesús lo que veía era una cosecha. Santo. Comparación y servicio. Aleluya. Compasión y servicio.
compasión para mirar como Jesús ve y servicio para responder a la necesidad como Jesús la vio. Y cuando se pierde, te lo repito, esa capacidad de servir, comenzamos a juzgar, a señalar y simplemente a ver problemas, cargas. Mientras la tierra sigue gimiendo. Mientras hay familias que siguen gimiendo. Mientras hay ciudades que siguen gimiendo. Pero la respuesta de Dios no es solamente evitar que nosotros tengamos más información. No solamente es enviar más información, no es enseñar más. La respuesta de Dios sigue siendo una iglesia llena del Espíritu que refleje el corazón de Cristo, porque todo lo que el mundo está buscando, sea perdón, identidad, propósito, esperanza, finalmente se encuentra en una sola persona llamada Jesús. Santo. Jesús es incomparable. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, tu compasión en mí produce servicio. ¿Dónde está la iglesia que dice en esta mañana, yo me levanto? Amén, aleluya. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve en la cárcel y no me visitaste. Porque tuve frío y no me arropaste. Y a pesar de haber pasado, digo yo, no sé si era, para mí era una neumonía. Lo decimos con temor. Que Dios nos guarde, porque no somos ni la Coca-Cola del desierto. Nosotros simplemente somos siervos, somos gente que representa la boca, en los pies, las manos de Jesús. Somos su cuerpo, en otras palabras. Y después, como dice la Escritura, siervos inútiles somos. Saldremos de este lugar junto a otro ministerio a llevarle alimentos a unos jóvenes. Pero el fin no es llevarle el alimento. El fin es también llevarle una palabra de esperanza. Amén. Porque el mundo necesita una iglesia que tenga compasión, que refleje al Cristo incomparable. En esta mañana yo no sé qué puedes hablar al Señor a tu corazón. Pero hay comunidades, gente, personas sin dirección, sin cuidado, sin cobertura y sin alguien que los pueda conducir a Dios. Entiendo que hay personas que a pesar de todo rechazan a Jesús, pero tu responsabilidad y la mía es emular al Cristo incomparable, porque aquí está la fuerza. Las ovejas no estaban sin religión, las ovejas estaban sin pastor. Las ovejas de aquel tiempo tenían sinagogas, tenían escribas, tenían fariseos, pero seguían dispersas. La iglesia de hoy, hay templo, hay ministerio, hay líderes, hay pastores, pero todavía hay gente que está dispersa. Santo es Dios. Hay sermones, hay podcasts, hay redes sociales, hay conferencias, hay cursos, hay transmisiones en vivo como esta, pero sin embargo hay personas profundamente dispersas, porque una cosa es recibir contenido y otra distinta es ser pastoreada. Mira tú en esta hora,
fuera los dignos de conmiseración. Pero estamos descansando en uno que Aleluya. es incomparable. Estamos descansando en la misericordia, en la bondad de uno que es incomparable. Por eso vale la pena ir más allá de sus milagros para descubrir quién es Él realmente. Porque los milagros son asombrosos, pero el verdadero milagro es la persona que hay detrás de ellos. Por eso también diré, como dijo Hebreos, Santo. Él es la naturaleza de ese Dios todopoderoso. Por eso en esta mañana yo dejaré de mirar la gente de una manera diferente y pediré al Padre que se despierte en mí la compasión y que esa compasión me lleve a servir a otros, porque los estoy viendo como gente que necesita ser pastoreada y direccionada para que conozcan a Jesús. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos has mostrado que tú eres y Jesús son incomparables. Tú nos has demostrado que tú esperas a una iglesia que modele a un Jesús en su compasión. Porque Él vino no a buscar multitudes. Él vino a pastorear a aquellos que estaban dispersos y como ovejas que no tienen pastor. Él vino a unirnos al corazón del Padre. Y luego de haber resuelto nuestro problema de eternidad, se ha placido depositar en nosotros toda su excelencia, Aleluya. siendo vasos de barro, primeramente para que el poder tuyo sobresalga sobre todas las cosas, pero también que el mundo vea a la iglesia Santo. que puede modelar a ese Dios incomparable. No voy a mirar más mi ciudad como un problema. La voy a mirar con ojos de compasión, como una oportunidad de presentar al Jesús incomparable. Porque tu corazón es incomparable y tú quieres que nosotros no tan solo veamos la oportunidad de un milagro, sino que tú quieres establecer una relación donde tú quieres ser conocido en una dimensión paternal, filial, de hijos, porque tú nos devolviste la identidad. Fortalece en esta mañana. Si obra milagros, trae sanidad, levanta los brazos, activa la fe. Pero ayúdanos a convertirnos en lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias. Amén. Amén. No sé si en esta mañana habrá alguien con pidiendo la oración. Pero queremos decirte que Rema sigue aquí a través de esta plataforma y aprovechando toda oportunidad del Padre para darlo a conocer. Santo. Así que ora por nosotros. Si quieres ofrendar en este ministerio, puedes hacerlo a través de la aplicación de Tiny. Ayúdanos a poder seguir también alcanzando y ministrando. Y si buscas un lugar, quieres reunirte con nosotros, mira, te invitamos. Pero en esta mañana declaramos que la paz de Dios te acompaña en este día. Bendiciones.